Hola a todos, quería hacer este video para contarles cómo venimos. Cumplimos 3 meses el domingo pasado, fueron 3 meses bastante interesantes, así que queríamos compartir con ustedes en qué andábamos básicamente. Y además porque muchos me mandan mensajes y me preguntan, y bueno, y capaz que alguno no se anima a preguntarnos, entonces bueno, en este video al que le interese saber, mire este video y ya está. Bueno, primero antes que nada quería contar que bueno, después de que tuvimos COVID nos tomamos unos días de vacaciones con Juli y con Donato, por supuesto. Fuimos a Barcelona y fuimos a Valencia. Y también la idea de ir a esos dos lugares era porque teníamos conocidos o contactos que bueno, que nos queríamos encontrarnos y queríamos conocer. Entonces, bueno, fuimos a esos dos lugares. Y además también en Madrid conocimos a un montón de pastores y varias iglesias, ¿no? Entonces, quería contarles un poco cuál era mi punto de vista o mi visión de cómo veíamos a la iglesia en general, ¿no? Al cuerpo de Cristo en España. Y bueno, conocimos, por ejemplo, en Barcelona nos encontramos con un pastor y fuimos a conocer la iglesia donde está este pastor. Es una iglesia muy bonita, una iglesia que se dedica a las misiones internacionales, y este pastor es un pastor argentino que hace 2 años que está con su familia en España. Y después, bueno, en Valencia también conocimos a otro pastor. No pudimos ir a la iglesia pero bueno, hay vacaciones en agosto, entonces la iglesia también se toma vacaciones, desaparece todo el mundo en agosto. Sepan que por lo menos en España en agosto no hay nadie, literalmente no hay nadie. Y en septiembre vuelve todo. Sería como nuestro enero, febrero, sería el julio, agosto de España. Y por lo que estuve hablando con otras familias de otros lugares, parece que es en toda Europa, que es una, como, nada, es así, es cultural que en agosto no todo el mundo se tome vacaciones. Y bueno, entonces nos encontramos con este pastor, y en Madrid también fuimos a conocer varios pastores y varias iglesias. Y con Juli coincidimos en lo mismo, que la verdad que las iglesias están siendo muy bendecidas. Uno de los pastores nos contaba que en los últimos 10 años, y gracias a la inmigración que hubo de Latinoamérica, la iglesia ha crecido un montón, y eso lleva a que también haya españoles locales que conozcan a Cristo. Entonces, lo que nosotros vimos y lo que en nuestro punto de vista, siempre nuestro punto de vista, es que hay una iglesia viva, una iglesia que está trabajando muy bien, y pastores que están siendo bendecidos, pastores que están siendo guiados por el Espíritu Santo. Y entonces lo que nosotros pensamos, ¿no? Cuando nosotros veníamos de turismo, no veíamos tanto avivamiento como lo vemos ahora que estamos viviendo en la ciudad. Y vemos eso, notamos eso, que hay una iglesia viva, que los pastores están haciendo un muy buen trabajo y que están siendo guiados por el Espíritu Santo. Así que eso quería contárselos porque me parece interesante. Uno, cuando habla de Europa, habla de una Europa que está muerta, que no está viva, ¿no? Y una de las iglesias que todavía no conocemos, ¿no? Pero que nos gustaría ir a conocer, hicieron un congreso de jóvenes hace 2-3 semanas, y el congreso le pusieron Vive, justamente para declarar lo que muchas veces nosotros declaramos sin conocer y sin saber, y mal declarado, declaramos que Europa está muerto, y entonces ellos con este congreso de jóvenes poniéndole Vive, quisieron como declarar lo contrario. Me pareció súper interesante, súper poderoso que puedan hacer eso y que haya una iglesia haciendo eso. Y después, nada, como anécdota, paseando por el centro, por el pleno centro de Madrid, como si fuera la 9 de julio y el Obelisco, bueno,
Aquí el centro de Madrid es donde está el oso y el madroño, que es un oso al lado de un árbol, que es una imagen muy conocida de Madrid, y donde está el kilómetro cero. Y bueno, y había una iglesia que estaba ministrando, y la verdad que había una presencia de Dios hermosa, así que creo que tenemos que empezar a declarar lo contrario, que la iglesia de Cristo vive y vive en todo el mundo, no solamente en Latinoamérica o en Argentina, sino en todo el mundo. Y bueno, y después quería hablarles algunas cosas que me estuvieron preguntando muchos. Muchos me estuvieron diciendo por qué no me hacía youtuber o instagramer o blogger y contando, ¿no?, la experiencia de migración. Hay muchos que hacen eso. Si lo buscan, hay infinidad de videos contando la experiencia de cada familia. Y la verdad es que no lo hemos hecho porque esto es una opinión sumamente personal. El que le guste bien y el que no, bueno, acéptelo porque es nuestra opinión, mi opinión. Me parece que emigrar no es para cualquiera, no es que cualquier familia lo pueda hacer. Y voy a explicar por qué, y hay varios puntos que quiero contar y quiero hablarles para el que esté pensando o el que a veces nos escribe y nos pregunta cómo hicimos, que pueda evaluar estos puntos, ¿no? Cada uno después tendrá su propia experiencia, pero sí es importante evaluar distintos puntos. ¿Y por qué digo que no es para cualquiera? Primero que en Argentina, después de que nosotros vinimos para España, nosotros en Argentina estamos como muy acostumbrados a escuchar la palabra emigración. ¿Y por qué? Hay algo que dijo el presidente Alberto Fernández, que yo no lo hubiera dicho de esa forma, pero no es tan alejado. Nosotros culturalmente somos hijos de italianos y españoles, no todo el mundo, ¿no? Pero siempre uno conoce algún abuelo, algún tío, algún padre que vino de Europa y que vino en barco y bueno, y toda la historia. Y crecimos culturalmente, con las historias de los emigrantes. Incluso culturalmente el barrio de La Boca, uno puede ir y era un barrio de inmigrantes, ahora es un centro turístico, pero en su momento era un barrio de inmigrantes. En nuestro caso personal como familia tenemos al papá de Juli, que es italiano, que él vino a los 9 años en barco. En casa teníamos el baúl, que antes no se usaban valija, teníamos el baúl donde toda su familia trajo sus cosas, escrito, digamos, una cosa bastante interesante, ¿no? Y cuando la abuela de Juli vivía, que nos reuníamos todos en la típica mesa italiana grande donde comemos, ¿qué se hacía? Se hacía comida italiana y la abuela cantaba y contaba historias de cuando vivía en Italia. Entonces, yo creo que culturalmente el argentino está acostumbrado a eso. No todo el mundo, por supuesto, porque, por ejemplo, en mi familia no nos pasó eso, pero en la familia de Juli sí. Entonces, en ese momento yo creo que hay una diferencia entre ese momento y este momento. En ese momento las personas escapaban de una guerra. En el caso de la familia del papá de Julián, escaparon de la guerra y escaparon de un terremoto. Y las familias se iban para no volver nunca más en la vida. O sea, se tomaban el barco, un barco costoso, que el papá de Juli nos cuenta que estuvieron como 15 días esperando el barco. Y el papá de Julián, por ejemplo, no volvió hasta hace unos años, o sea, después de 70 años, no sé, 60 años, suponete, volvió a su tierra natal. O sea, una historia totalmente diferente a la nuestra. No tenían por ahí, o costaba mucho comunicarse por teléfono, costaba mucho enviar una carta, o las cartas demoraban por ahí un mes en llegar. Era otra historia. Ahora, emigrar es como algo totalmente diferente, ¿no? Uno se va de su país, pero puede volver. O sea, las puertas siempre están abiertas, salvo que haya algún problema pandémico mundial. En general, las puertas están abiertas.
bueno, dependiendo del país, por supuesto, y las regulaciones, y que necesitas el PCR y las vacunas y toda esa historieta, pero en general podés volver cuando quieras, podés volver de vacaciones incluso. Y después que entiendo que el mundo está como globalizado. Entonces, por ejemplo, donde nosotros vivimos, no vivo acá, acá estamos en el Palacio Real, los traje a un lugar bastante turístico, pero donde vivimos con Juli es un barrio bastante obrero, ¿no? Es el sur de Madrid, un lugar donde hay mucha conectividad con tren, metro, buses que van a las afueras de Madrid centro, ¿no? Que van a otras partes, ¿no? Como diríamos, no sé, si estás en Gran Buenos Aires, ir a 9 de Julio, ir a Chacabuco, una cosa así. Entonces hay mucha conectividad, entonces vive gente muy trabajadora que sale a trabajar. Y hay infinidad de nacionalidades. Nosotros convivimos con mexicanos, con colombianos, con marroquíes, con españoles, con chinos. Hay muy pocos argentinos, con personas de Nicaragua. Yo me hice amiga de una chica que viene de Nicaragua. Entonces, el mundo está acostumbrado a estos movimientos emigratorios. O sea, que no es el mismo mundo que por ahí el de nuestros abuelos y nuestros padres, ¿no? Es un mundo totalmente diferente, donde vas al Carrefour, por ejemplo, o a cualquier supermercado y encontrás yerba, encontrás dulce de leche, encontrás alfajores, encontrás restaurantes argentinos que te venden empanadas, más rica, menos rica que la Argentina, eso es discutible. Hay heladerías que venden helado bastante parecido al argentino, o sea que tenés otras posibilidades que antes no había. Y tenés una comunidad que también te sostiene. Por ejemplo, yo estoy en un grupo de WhatsApp de Argentinas en Madrid y nos damos una mano entre todas, hablamos. Mañana me voy a tomar un café con una chica de ese grupo que pegamos buena onda. O sea que no es lo mismo que cuando nuestros padres se venían. ¿Qué es lo que me parece que hay que evaluar? ¿Por qué digo que no es para todas las familias? O sea, el mundo está abierto, el mundo es diferente, hay mayor conectividad con los países, etcétera, pero sigo insistiendo que para mí no es para todas las familias. ¿Por qué? Porque en primer lugar uno tiene que evaluar distintas aristas, más si tenés hijos, pero uno tiene que evaluar distintas aristas. Desde lo más básico es si tenés los papeles. ¿Por qué? Porque si no tenés papeles legales, si no tenés la residencia legal, hay un montón de otras cosas que tenés que evaluar. Por ejemplo, hay muchos argentinos que se vienen con distintos tipos de visa o que se vienen con residencia, como nosotros nos vinimos con la residencia de comunitario europeo, pero hay muchas otras personas que por ahí no tienen un familiar que era italiano como para hacer el pasaporte italiano y venirse. Entonces, por ahí optan por otro tipo de visas. Y ahí, ¿qué hay que tener en cuenta? Hay que tener en cuenta que no todas las personas te alquilan un piso así tan fácilmente, que necesitas papeles para alquilarlo, que los chicos en el colegio los tenés que anotar y te piden para eso determinada documentación, que si no, no los puedes anotar. Para recibir ayuda del Estado, por ejemplo, uno recién viene y por ahí necesita ayuda del Estado en determinadas cuestiones, por ejemplo, la salud, necesitas papeles para trabajar. Entonces, dependiendo del tipo de residencia o del tipo de visa que vos tengas, vas a poder hacer todas esas cosas. Por ahí, si el que no tiene hijos, por ahí no le interesa el tema de anotar a los hijos en el colegio, pero el que tiene hijos y se viene sin papeles, se viene de turista, por ejemplo, es muy difícil que los van a anotar, sí, pero medio que al principio te la hacen bastante difícil, muy difícil. Por ejemplo, a nosotros nos pidieron una serie de documentación
que por ejemplo tengo una persona conocida que no la tenía desde el principio y tuvo que esperar 2 meses para poder anotarlos a los chicos, para conseguir la documentación. Bueno, hay un montón de otras situaciones que se dan que por ahí uno dice, me voy de turista o me voy, no sé, con este tipo de visa, visa no lucrativa, por ejemplo, y al final después acá se encuentra con que no tiene las mismas oportunidades que por ahí tendría uno que sí tiene la residencia o que sí tiene papeles legales. Y el tema de la salud es sumamente importante, porque, por ejemplo, nosotros, les cuento nuestra experiencia personal, tenemos residencia legal, tenemos un seguro médico privado que tuvimos que pagar para poder residir legalmente en España. Sin embargo, cuando nos agarró COVID fue un lío tremendo, nadie nos quería atender, no nos quería atender ni la salud pública ni la salud privada. Al final del día nos atendieron, pero la verdad que sufrimos bastante. O sea, estás con el corazón en la boca porque nosotros tenemos un nene de 3 años. No es lo mismo que si yo me enfermo que si se enferma mi hijo y no lo quieren atender. Entonces, todas esas situaciones hay que evaluarlas. Quizás como familia ustedes decidan, digamos, correr esos riesgos o pasar por esas situaciones, y es válido, está perfecto. O sea, yo no voy a discutir con esas decisiones. Sí, creo que cada uno tiene que saber a qué se enfrenta, ¿no? Y hasta dónde la familia es capaz de hacer un esfuerzo para eso, ¿no? Y después necesitas ahorros, muchos ahorros. Les doy un pequeño ejemplo para darse cuenta que digamos, de la cantidad de dinero que uno necesita, y que por ahí uno dice, bueno, vendo un auto y listo. Y no es tan así, porque la plata se te va, ¿no? Nosotros por ejemplo, en Argentina, Juli y yo teníamos muy buenos trabajos, ganábamos en pesos, y acá al transformarlo en euros es mucho menos dinero, es mucho menos poder adquisitivo el que tenemos. Un pequeño ejemplo es, nosotros culturalmente como argentinos estamos acostumbrados a comer carne vacuna, y aquí no, aquí la carne vacuna dentro de todo es lo más costoso dentro de las carnes, ¿no? Vos tenés carne de cerdo, carne de pollo, carne de pavo, de cordero, no sé, de jabalí, de qué sé yo, de ombú, no sé, todo tipo de carne, ¿no? Y carne vacuna. A ver, la carne de cerdo te sale 4 euros el kilo y la carne vacuna te sale 16 euros el kilo. Entonces, nosotros no comemos carne vacuna todos los días. ¿Por qué? Porque me sale 3.000, 4.000 pesos el kilo. No sé ahora cuánto está en Argentina. Pero me refiero a que es muy distinto el gasto que uno puede llegar a tener. Entonces sí necesitas estar preparado para los meses que sepas que no vas a trabajar. En mi caso particular, que yo todavía estoy haciendo la residencia, estoy esperando, ya van 3 meses que estamos esperando que me salgan los papeles de la residencia y todavía nada, no pasa nada. Entonces yo no puedo trabajar, legalmente no puedo trabajar. Quizás podría trabajar de manera ilegal, o sea, en negro, lo que nosotros llamamos en negro, que ahí trabajo en negro. Pero son muchas horas y te pagan menos, o sea, te pagan menos que un alquiler, ¿sí? Entonces, muchas veces escucho gente que dice, me voy de Argentina, acomodé lugar y aunque esté ilegal, me la voy a bancar. Y esta es otra decisión que como familia, ¿no? Cada uno tomará su determinación. Yo he escuchado de personas que por ahí sí trabajan en negro, pero cobran 800 euros, 900 euros, que es el sueldo más básico que hay. Y no vale el hecho de multiplicarlo por lo que hoy está el euro o el euro blue en Argentina, porque no te vale. No hay que pensarlo así, hay que pensarlo con el estilo de vida que uno tiene acá,
que un alquiler por ahí se sale de 700, 800 euros. Entonces por ahí estás trabajando solo para pagar el alquiler. Y después tenés muchos otros gastos, obviamente. Entonces, como que esas cosas hay que tenerlas en cuenta. No digo que no, lo que digo es que cada familia tiene que tomar sus propias decisiones y determinaciones y saber hasta dónde se va a sacrificar o a esforzar por estar. Después, otra cosa que es cultural, que no es menos importante, es que uno cuando llega tiene que saber que no puede hacer los mismos chistes que hacía en Argentina. O sea, que tu forma de relacionarte con las personas va a cambiar. No podés hablar de la misma forma que hablabas argentino. O sea, sí podés, pero nadie te va a entender y te van a mirar como diciendo que de dónde salió, ¿no? Entonces, también escucho muchos que dicen, bueno, yo me voy de Argentina, pero voy a seguir siendo argentino toda la vida. Sí, pero vas a ser otro tipo de argentino, vas a ser un argentino diferente. No vas a ser el mismo que eras en Argentina, vas a cambiar, tu forma va a cambiar, tu forma de hablar, tu forma de relacionarte, tu forma de ver las cosas va a cambiar, tu manera de percibir al otro va a cambiar. Entonces, el que dice que va a emigrar y va a seguir siendo igual, que buen trabajo, espero que te vaya bien. Yo creo que no, que es una experiencia que te marca, que te hace ver las cosas de diferente manera. Por ejemplo, yo me di cuenta, estando acá, que podría haber tratado mejor o ayudado más a los extranjeros en Argentina. Podría haber hecho otro esfuerzo. Y eso me doy cuenta ahora. Quizás si no hubiera pasado por esta situación, eso no hubiera cambiado en mí. Entonces agradezco a Dios que me permitió vivir esta experiencia para darme cuenta de eso. Cuando veo un extranjero, estrecharle la mano y decirle, sos valiente, todo va a salir bien, si necesitas ayuda, acá estoy. Y eso va también para todos nuestros hermanos de Venezuela. Si hay alguno que mira este video, son valientes, hay que tener valentía para hacer lo que hacen. Y bueno, eso, va a cambiar tu forma de tener amistades, quizás no tengas amistades como las conocías en Argentina. No quiere decir que sean buenos o malos, quiere decir que va a cambiar, va a ser algo diferente. Y eso es muy personal de cada uno. Si, por ejemplo, viene una familia, emigra una familia, no es lo mismo que emigre solo que emigre una familia. Porque el que emigra solo sabe si se quiere bancar la situación o no se la quiere bancar y sigue adelante, ¿no? Ahora, si emigras con familia, vos venís con un esposo, con una esposa, y puede que vos te adaptes, pero que tu esposo o tu esposa no. Entonces, eso es una situación que como familia tienen que hablar, tienen que charlar y tienen que saber qué puede llegar a pasar. Que puede ser que uno diga, me quiero volver a Argentina, y el otro diga, no me quiero volver, yo no me quiero volver. Entonces, todas esas situaciones tienen que saber qué pasa, que van a pasar, que pueden llegar a pasar. En nuestro caso personal, por ejemplo, fue explicarle a Donato que no iba a estar más con sus abuelos, no por ahora, ¿no? O no íbamos a poder ver a sus amiguitos, o si a veces me pregunta por los tíos y le tengo que explicar que viven en otra casa, que la casa está lejos. Y bueno, en todas esas situaciones hay que evaluarlas. Yo siempre y todos los días me pregunto si hicimos bien en venir, porque le estoy privando a mi hijo el hecho de estar con muchas personas que lo querían en Argentina. Eso es como que algo que digo, si el día de mañana él me puede decir por qué tomaste esta decisión por mí, es verdad. Entonces, bueno, es algo con lo que estamos orando. No son cosas malas las que les estoy contando. Son cosas que uno tiene que evaluar. Tiene que evaluar qué pasa así, pensar, saber que si emigraste
y no te gustó, no te va bien, que puedes volver, no pasa nada. Eso es algo que nosotros lo sabíamos desde el principio, que si veíamos que habíamos salido de Argentina pensando que habíamos escuchado la voz de Dios y quizás nos equivocamos, porque puede ser que nos hayamos equivocado y que no era la voz de Dios, era, no sé, otra cosa, volver, no pasa nada. O sea, nadie se muere y no vamos a tener vergüenza por hacerlo. Nosotros hoy, nuestra oración es esa, es buscar el propósito de Dios en donde estamos, echar raíces y dar frutos. Esa es nuestra oración de hoy. Y donde estemos, echar raíces y dar frutos donde estemos. En Argentina, en España o donde sea. Y hemos, en estos 3 meses, una evaluación que personalmente hago es ver que nos pusimos en contacto con gente, con personas y realmente Dios nos usó. No les digo multitudes, porque no, pero sí con las pocas personas con las que estuvimos, realmente o Dios nos marcó a nosotros o nosotros pudimos bendecir a esa otra persona. Y eso creo que ya está, con eso ya cumplí, ya creo que Dios cumplió su propósito. Así que lo que viene seguro que va a ser bueno, porque nosotros vinimos con una palabra y es una palabra que les regalo a todos los que me estén mirando y se hayan bancado 26 minutos de hablar. Es que Dios tiene planes de bien y no de mal para darnos futuro y esperanza. Y esa es una palabra con la que nosotros durante todo el año pasado y este año es una palabra que la tenemos muy fuerte, arraigada en nuestra familia. Así que, bueno, gracias por haberme escuchado. Extraño a un montón de personas. A veces estoy en la calle y pienso, no sé, me imagino ver a alguien, me imagino cruzarme con alguien, me ha pasado de abalanzarme hacia la persona, pensar que era, y no era obviamente, muy parecida físicamente. A veces con Juli estamos en la calle y decimos, mirá qué pareció a tal, mirá qué pareció a cual. Y sí, se extraña mucho a las personas. No extraño el país o no extraño, no sé, la comida, las costumbres, eso no lo extraño. Lo que se extrañan son las personas. Así que Dios los bendiga mucho, los amamos y están en nuestro corazón y en nuestras oraciones. Así que bueno, nada, cualquier cosa que me quieran preguntar, que quieran que cuente o que muestre, me escriben por privado y bueno, les hago un mini tour. Un besito.